para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a buscar Lucas capítulo 6, versículo 43 en adelante. Así dice el Señor. Lucas, ¿lo encontró? Lucas capítulo 6, corra rápido y téngalo ahí si usted anda la Biblia en físico y si la anda pues en digital, en la tablet o en el teléfono o en el computador, como sea que usted la cargue, enciéndala o ábrala conmigo. Yo la tengo en físico aquí, también la tengo en digital, pero la tengo en físico aquí, amén. Así que, como decía alguien, vea, esta aquí no necesita que yo la esté cargando, no tengo miedo que se vaya a morir la batería y estoy seguro aquí con ella, pase lo que pase, seguimos, la tengo en físico. Así que gloria a Dios, pero gloria a Dios también por la tecnología que podemos hacer uso. Así dice el Señor. Vaya conmigo, Lucas 6, 43 en adelante, una porción de las Escrituras vamos a estudiar hasta el versículo 45. ¿Lo tiene? Así dice el Señor, todos juntos a una voz. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Padre, gracias Jesús por tu sabiduría, gracias por traernos reconciliación, gracias Señor por la vida física, gracias por la familia que Cristo ha comprado, la familia más grande en el universo. Gracias Señor por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por este día que nos has dado para poder, Señor, alabarte y glorificarte. Gracias por los que estamos aquí presentes y gracias por los que no han podido llegar. Bendícenos a nosotros, Señor, aquí. Bendice también a los que están en sus hogares. Trae sanidad a los que están enfermos, que estamos aquí, Dios, de una forma presencial, y a los que están en sus hogares también, que están quebrantados de salud. Trae, Dios, ese milagro físico, por favor, Padre amado, y también el milagro espiritual, la salvación para nuestros amigos y amigas. Gracias te damos, en Jesús oramos, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. La sabiduría de Jesús, esa es la materia que vamos a estar viendo en esta ocasión. Ese es el tópico, la sabiduría de Jesús. Mis hermanos y hermanas, amigas y amigos, la Biblia nos habla de un hombre que le pidió a nuestro Dios sabiduría. Según la Escritura, nuestro Dios le concedió la petición que aquel hombre hizo. Aquel hombre fue un sabio en su época, de tal manera que la gente, dice el texto sagrado, que venía de lejos para escuchar la sabiduría de aquel hombre. Salomón fue ese hombre que pidió a Dios ese favor. Primera de Reyes 3:10 dice la palabra de nuestro Dios: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Qué tremenda palabra es, hermanas y hermanos, la respuesta de nuestro Dios a un hombre finito, mortal,
como lo somos los seres humanos. Le concedió el Señor aquella petición, sabiduría. Y ya usted sabe, hermanas y hermanos, si usted sigue leyendo ahí el mismo texto de Primera de Reyes capítulo 3, se manifestó la sabiduría de Salomón en el juicio que hizo con aquellas dos mujeres rameras que tenían un dilema, una batalla por aquel niño que había quedado con vida y lo querían las dos, y Salomón dijo: tráiganme una espada y vamos a solucionar el problema y vamos a cortar el niño en dos pedazos y vamos a darle un pedazo a cada madre. Pero resulta que la que no era la mamá estaba de acuerdo, dijo: me parece sabia la decisión, rey. Pero la madre dijo: no lo mate, no lo corten a mi hijo, entréganselo a ella. Y dijo Salomón: ella es la madre, denle el niño a ella. Ahí se manifestó, hermanas y hermanos, ya la sabiduría, y de eso se trata, de tomar buenas decisiones. El don de la sabiduría que Dios da al hombre y a la mujer está al alcance de la mano, está disponible para todos nosotros también. No solo Salomón pudo gozar de ese privilegio, sino que usted también y su servidor podemos, hermanas y hermanos, recibir ese regalo. Santiago 1:5 nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Escuche esto, dice que la da a todos. Dios le concede la sabiduría a todos. Aquí no hay condición, no hay algo que Dios espera. Tienes que ser una persona súper académica, tenés que presentarme un título universitario y yo te voy a dar esta sabiduría. No dice así. Aquí Santiago nos abre las puertas del cielo y nos dice, y nos hace una invitación a toda la humanidad, y dice la palabra inspirada por el Espíritu Santo, Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y abundante, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Por qué sin reproche? ¿Por qué no hay reproche en cuanto a recibir la sabiduría? Hermanas y hermanos, no hay reproche porque la sabiduría se personificó, la sabiduría se hizo carne. La sabiduría divina es un atributo de nuestro Dios y es un atributo comunicable. Entonces el Señor, para eso vino Jesús, porque Él es la sabiduría encarnada, y por esa razón es que toda persona que pide que Jesús sea el Señor y Salvador, esa persona está pidiendo sabiduría y no se le es reprochada, la recibe, porque Cristo vino para salvar a pecadores, Cristo vino para hacer sabio al analfabeto, para hacer sabio aquel, ¿verdad?, que es simple. Cristo es la sabiduría, mis queridos hermanos y hermanas, que aparece en toda la Biblia. Cristo la personificó. Eso es lo que vamos a ver hoy en el libro de Lucas, la sabiduría, cómo actuó Jesús. La sabiduría práctica, no teórica, sino práctica, concreta, la que se vive, la que se saborea, la que Cristo nos revela. Esa es la sabiduría que vino y está en nosotros, los que hemos creído en Cristo. Si usted no ha creído en Cristo, no la tiene, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, querido amigo, es que usted crea en Cristo Jesús. Si usted no cree en Jesús como su Señor y Salvador, usted puede ser un hombre que tiene sabiduría terrenal, conocimiento, habilidades, pero esa es una sabiduría destructiva que destruye al hombre, porque alimenta su ego. El hombre no puede humillarse. Pero la sabiduría divina no te destruye, te edifica, forma a Cristo en ti, porque es el mismo Cristo en tu vida. La palabra sabiduría que aparece en el Antiguo Testamento es la palabra Hodman, y es mencionada unas 150 veces, mis queridos hermanos y hermanas. Más de la mitad de estas referencias que se encontramos en la Biblia se le conoce como, en los libros donde aparecen Job y Proverbios y Eclesiastés, son libros sapiencial.
Son libros de sabiduría, donde Dios inspiró la palabra, tanto Proverbios como el libro de Job y Eclesiastés, para enseñar las instrucciones. Fuera de la literatura sapiencial, mis queridos hermanos y hermanas, la palabra raras veces se refiere a Dios o simplemente se refiere a la sabiduría terrenal. Entonces la palabra sabiduría en el ámbito natural es un cúmulo de conocimiento, de habilidades. Hay hombres que son habilidosos en la carpintería, hay hombres que son habilidosos en la electricidad, pero son incrédulos. Hay hombres que son habilidosos con los animales, en la pintura, tienen una maestría para pintar y hacen cuadros que valen muchos millones de dólares. ¿Cuánto talento no hay en el mundo? Sabiduría humana. Pero la sabiduría divina, mis queridos amigos y amigas, es esa sabiduría que es dada por Dios. Tal sabiduría es un atributo de nuestro Dios. Y se caracteriza esta sabiduría por guardar los mandamientos, por respetar a Dios, por honrar a nuestro Dios, por obedecer a Dios. Esa es la sabiduría divina. Se caracteriza por ser prudente. Proverbios 8:12 habla acerca de que un hombre que tiene la sabiduría divina es un hombre prudente. Piensa antes de actuar, examina los pros y los contras, las consecuencias. No es alguien que va allí tomando decisiones como piensa. No es que alguien va hablando como piensa y habla, boom, así, y después se queda meditando. No, es un hombre prudente, es una mujer prudente. También la sabiduría divina se manifiesta en el discernimiento, Proverbios 14:8, en la humildad, Proverbios 10:8, y se basa en el temor del Señor, Job 28:28 y Proverbios 9:10, y hermanas y hermanos, es de valor incalculable. La sabiduría divina es superior al oro y a la plata. Solo Dios, por supuesto, mis queridos hermanos y hermanas, solo Dios, el eterno Dios, posee esta sabiduría en sentido absoluto. No puede proceder de la inteligencia humana. Esta sabiduría divina, esta sabiduría viene de la fuente que es Dios. Él es sabiduría, y lo vemos nosotros que la Biblia lo dice en Lucas capítulo 11, que nuestro Dios es sabiduría. Dice Lucas 11:49, por eso la sabiduría de Dios también dijo, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Esta palabra que aparece en el Nuevo Testamento como sabiduría es la palabra Sofía. Y el contexto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra Sofía o sabiduría tiene que ver con la conducta, con la forma de vivir. Cuando el judío escuchaba o recibía esta palabra de sabiduría, él entendía que es una forma de vivir, una forma de agradar a Dios. Entonces un hombre puede decir con palabras que es sabio, pero a la misma vez con sus hechos negar dicha sabiduría. Aquí toda persona puede ser sabia, puede tener esta sabiduría verdadera, no importa que nunca haya ido a la escuela ni a la universidad. Yo le decía a los hermanos y hermanas en el taller que es impresionante lo que hizo Jesús. Jesús no fue a buscar para que vinieran a ser sus discípulos a la élite intelectual. Él ignoró a los fariseos y a los escribas, a todos aquellos hombres que tenían tanto conocimiento, que en una ocasión dijo, en la cátedra de Moisés se sientan en las enseñanzas de Moisés, dijo Jesús en Mateo 23, 1 en adelante. Sino que Jesús dejó esos hombres que se habían envanecido y fue ¿a dónde? Fue al campo, fue al mar,
y escogió a 12 pescadores, hombres del vulgo, dice el libro de los Hechos. No era que eran analfabetos que no sabían leer y escribir, claro que sabían leer y escribir, pero no eran doctores de la ley, no eran quizás universitarios con grandes títulos, no eran conocidos. Sin embargo, Jesús tomó a aquellos humildes hombres y los dotó, les dio su sabiduría, se metió en ellos Jesús. ¿Y qué pasó con esos hombres? Que eran unos hombres débiles, unos hombres que eran impulsivos, Pedro, que eran toscos, no tenían ese sentir para tratar con las personas, eran arrebatados. ¿Qué pasó con esos hombres? Bueno, Jesús los tomó, los discipuló y después de 3 años los preparó de tal manera que se volvieron unos gladiadores, y la Biblia les da el título, los hombres que trastornaron el mundo. Los hombres que trastornaron el mundo de tal manera que hoy se han escrito libros que se les da el título a esos hombres humildes, sabios. Se les llama hombres extraordinarios. No fueron hombres ordinarios, no. Se les conoce como hombres extraordinarios. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Esos hombres se convirtieron entonces en sabiduría. Eso es lo que pasa en todo el mundo, eso es lo que hace Dios. Porque la sabiduría es el mismo Jesús. Cuando Jesús llega a la vida de un hombre, no importa la posición social, no importa si tiene dinero, si es rico, si es pobre, no importa si es académico o es analfabeto. Aquí lo que importa es Jesús. Lo que hace la diferencia en un hombre y una mujer es Jesús. Póngame a uno de Harvard aquí, incrédulo. Póngame a uno de MIT, incrédulo. Y póngame aquí a un campesino creyente, temeroso de Dios, y apostemos quién supera a quién gana. Le digo que el campesino supera a aquel de Harvard que tiene un gran título, que gastó más de millones de dólares y que tiene mucho conocimiento, pero es un cero a la izquierda para Dios. Aquel humilde hombre que ama a Dios, que lee la Biblia, que el Espíritu Santo lo instruye, es el hombre más sabio y más importante en la tierra. Así de fácil. Y claro, no es para que se jacte, pero Dios así trabaja. Dios dice que Él ve de cerca al humilde, pero Él resiste al soberbio, los resiste. Eso quiere decir que lo abate, lo hace sufrir. Porque el hombre en su inteligencia, en sus logros, su ego está tan inflado que él no quiere humillarse, él no quiere darle gloria a Dios. Pero el humilde no, el humilde como todo lo ha recibido y lo entiende, que lo que hace, lo hace Dios. Él no tiene problemas con darle gloria a Dios. De tal manera que se escribieron 2 libros históricos para enseñarnos de cómo Dios del muladar saca al humilde y lo hace príncipe y lo sienta en lugares prestigiados de privilegio. Hablando en 1 de Samuel y en 2 de Samuel, esos 2 libros hablan de que Dios de la ceniza hace maravillas, que Dios levanta al pequeño, que Dios levanta a aquel que no vale nada, y el ejemplo es David. Pero Dios desechó a Saúl. Ese es, hermanas y hermanos, cuando hablamos de la sabiduría de Jesús. Pero nosotros nos confundimos, nosotros pensamos lo que el mundo piensa. El mundo dice, tanto vale, tienes, tanto valés. A los jóvenes, ahí usted los ve aquí, Boston es la pequeña Grecia ahora en día. En los tiempos de Pablo, en Grecia llegaba toda la gente para aprender de los grandes filósofos, porque ahí estaban impregnados en las rocas, en los templos, en su filosofía. Los grandes pensadores de Grecia. Y todo el mundo iba a buscar la sabiduría. Ahora, Boston tiene las mejores universidades y está lleno de colegios, etcétera. Y ve usted que personas de todo el mundo, un montón de asiáticos que los va a ver estudiando, de Sudamérica, de Europa, de todas partes del mundo, porque ellos han venido a aprender, porque ellos piensan que un título universitario les va a garantizar un buen empleo. No hay nada de malo, no hay pecado en eso. Si alguien tiene la oportunidad y tiene los recursos para ir a Harvard, ir a MIT y se puede educar. El problema es cuando vamos
sin Cristo no tiene sentido. Esos títulos no valen nada. Son basura. Sin Cristo son basura. Cristo es el que le da valor aquí a todo. Entonces, si usted puede tener títulos y si no tiene a Cristo, no sirve de nada. Pero usted tiene a títulos y usted tiene a Cristo, usted tiene todo. Usted no tiene títulos, usted no tiene dinero, usted no tiene riqueza, usted no es ciudadano de Norteamérica, de Estados Unidos, pero usted tiene a Cristo, usted es el ciudadano de los cielos, usted es el coheredero de todo, usted es hijo, hija de Dios, no es cualquier... Iba a decir la palabra, ¿verdad?, que usamos en la jerga de la calle, pero mejor no la digo. Usted no es cualquiera. Usted es el hijo de Dios, hija de Dios, pero a veces no lo entendemos eso. La sabiduría es el mismo Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Deuteronomio 4:5 dice, miremos aquí cómo Dios le revela a este pueblo que venía saliendo de construir ladrillos. Este pueblo, solo eso era lo único que sabía hacer. Ladrillos, eran esclavos. Ahí el único que había estado en una universidad era Moisés, el que había sido preparado en el gobierno y en la casa de Faraón. Pero de ahí todos ellos eran agricultores, eran pastores. Pero ahora aparece el sabio Dios y les dice estas palabras. Yo os he enseñado estatutos y decretos. Aquí viene la sabiduría, que es lo mismo que tenemos aquí nosotros en este maravilloso libro. Como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6, Deuteronomio 4. Guardadlos pues, y dice, y ponerlos por obra. Ahí está la sabiduría, hermanas y hermanos, no es simplemente conocerlos, es ponerlos por obra. Dice, guardarlos, eso es obedecer. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¿qué dirán? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Santo Dios. Usted lee eso y el Espíritu Santo se lo da a entender. Usted se deshace, pero usted no tiene el Espíritu Santo, usted no entiende eso. Inclusive puede estar dentro del cristianismo y aquí, digamos, para estudiar la Biblia, para disfrutar la Biblia, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos nacer de nuevo. Un requisito para leer la Biblia y para estudiar la Biblia es que debemos de nacer de nuevo, si no nos vamos a confundir. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, le digo, hermanos, usted siente, dice, caramba, qué maravilloso esto. Y siente el impacto, porque el Espíritu Santo lo sacude. Y le dice, esto es así carne, esto es así naturaleza, que no servís para nada, eres tierra. Esto es lo que hay dentro. Esto es Jesús, este es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Que dice que esta es nuestra sabiduría. ¿Cuál es nuestra sabiduría? Cuando nosotros obedecemos a Dios. La gente a usted lo va a elogiar no porque tiene mucho dinero, porque todo el mundo allá afuera tiene más dinero que usted. Ni tan siquiera porque tenga títulos. No, la gente lo va a elogiar a usted por ser un hombre temeroso de Dios, una mujer que tiene prioridades, que Dios es su número uno, que usted lo ama, que usted lo disfruta. La gente va a decir, y lo dicen, yo quiero ser como ese hombre, yo quiero tener lo que tiene ese hombre. Tiene todos los problemas míos, pero él no deja de congregarse. Está todo enfermo. Y miren, hasta predicando anda por todo el mundo. Hay hermanos que andan agonizando físicamente y andan predicando el glorioso evangelio. Ese es el elogio más grande que puede recibir una persona. El elogio que puede tener uno de mis hijos no es que digan, los hijos del pastor son súper capacitados, son doctores y abogados. No, eso no es nada. El elogio más grande que va a impactar, que me va a sacudir a mí, es cuando digan, los hijos de Tony, el pastor, son hombres alcanzados por la gracia de Dios, hombres temerosos de Dios, que aman a Dios, que pelean contra el pecado, que sirven
se han entregado totalmente, han dejado la vanagloria de la vida. Eso es lo que a mí me va a impresionar y me va a hacer dormir tranquilo en una hamaca en mi vejez. Porque eso es lo mejor de lo mejor que pueden recibir mis hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Guárdalo, dice Deuteronomio 4:6. Estamos viendo que Jesús es la misma sabiduría. Guárdalos, ¿qué? Los estatutos y decretos, las ordenanzas de Dios. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses, con D minúscula, tan cercanos a ellos como lo está Jehová, vuestro Dios, en todo cuanto le pidamos? Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicio justo como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Por qué Estados Unidos creció? ¿Por qué El Salvador hoy en día se está desarrollando? Por la oración del pueblo, porque fuimos a pedirle, no le pedimos a Dios a un hombre intelectual, le pedimos a Dios sabiduría. Fuimos a pedir a los 14 departamentos una oportunidad, clamamos, lloramos, gemimos, lo tiramos al piso, tragamos polvo y le decimos: Señor, por favor, ten compasión de nosotros. Mira tantas lágrimas, tanta sangre derramada, tanta injusticia. Tú que eres el Dios del universo, danos una oportunidad. Y hoy podemos decirlo, y los gobernantes lo dicen: estos son milagros, esto no es obra de hombre, esto es obra de Dios que nos ha dado una oportunidad. Los norteamericanos también lo experimentaron allá por 1620, cuando llegaron los peregrinos y establecieron el gobierno, la forma de gobernar, se apegaron a las escrituras, y toda nación que respeta a Dios, esa nación es prosperada, porque Dios se encarga, porque es una nación sabia. Todo hombre que respeta, que obedece a Dios, que cree en Cristo como su Señor y Salvador, es un hombre sabio. Toda mujer que cree en Cristo y confía en Cristo como su Señor y Salvador es una mujer sabia. Toda familia que tiene a Cristo en su hogar es una familia sabia, pero no es una familia perfecta. Es una familia que sabe bregar con los problemas en el mundo. Hermanas y hermanos, para ir concluyendo, necesitamos sabiduría para vivir en esta tierra. Necesitamos sabiduría todos los días. 1 Corintios 1:30. Allí en Deuteronomio 4 estamos viendo la sabiduría en palabras. Y esa palabra se hizo carne. Ahora dice 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿gloríase en quién? En el Señor. Veamos la sabiduría de Salomón y vamos a hacer ese contraste entre la sabiduría de Salomón y la sabiduría de Jesús. La sabiduría de Jesús es superior a la sabiduría de Salomón. Claro que la sabiduría de Salomón también es dada por Dios. Pero usted ve cómo terminó Salomón y usted ve cómo terminó Jesús. Dice Proverbios 1, del 2 al 7. Aquí Salomón introduce, y este fue un libro escrito para sus hijos, y su hijo Roboam rechazó el consejo de su padre y fracasó. Y él lo dice aquí claro. Usted puede leer, dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Así comienza. Luego dice el 2. ¿Para qué son los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina. Los consejos de los proverbios son consejos sabios, profundos, dice al final, versículo 8. Es para entender la forma de vivir. La sabiduría es la conducta. Por eso ya acabamos de ver cómo lo explica Deuteronomio. Dice que si obedecemos las explicaciones, las instrucciones de Dios, esa es nuestra sabiduría de cómo nos conducimos, cómo tratamos a los demás, cómo nosotros nos relacionamos con Dios, y la gente nos va a elogiar y va a decir: ¿quién como este pueblo sabio? Pero entendemos la sabiduría. ¿Por qué?
Porque Dios nos ayuda, Dios nos instruye, Dios nos ha dado el Espíritu Santo que es el gran maestro. Pero no solo la sabiduría. La sabiduría es esa actitud de cómo nosotros nos conducimos delante de Dios. Pero aquel hombre que no tiene sabiduría es aquel que es rebelde, que vive la vida a su manera, no es gobernada por Dios. Entonces no tiene sabiduría. Camina en tinieblas, se tropieza, cae. Pero el hombre sabio toma en cuenta a Dios. El hombre sabio, hermanas, entiende la sabiduría, que es el temor, el respeto a Dios, la sumisión a Dios. Él no cuestiona eso. Él sabe que Dios va a tomar mejores decisiones, que Dios lo va a guiar por lo mejor y Dios le va a dar lo mejor y no le va a traer sufrimiento, le va a traer deleite. La sabiduría terrenal trae destrucción, es aflicción de la carne. El mismo Salomón lo dice en Eclesiastés. Para entender sabiduría y doctrina, una cosa es conocer la doctrina y otra cosa es, hermanas y hermanos, vivir la doctrina. Usted puede entender que Jesús salva, pero no vivir como salvo. Usted puede entender que Jesús justifica, teoría, pero no vivir como un justificado, como un absuelto de culpa, como un libre. Libre no para vivir esclavo al pecado, sino libre para agradarle, caminar por la calle diciendo, soy justificado, ya no hay condenación. Y wow, qué maravilla, cómo me siento libre, soy hijo de Dios. Conoce la doctrina, pero la vive. Entonces la sabiduría, Proverbios te ayuda a entender la sabiduría, a vivir la doctrina. Puedes saber qué significa redención, que es un pago que se hace en el agorazo, en el mercado griego, para comprar un esclavo, para liberarlo o para usarlo, pero a la misma vez no vivirla. No vivir que soy redimido, que soy propiedad de Cristo, que valgo la sangre de Cristo. Y cualquier cosa, bueno, no me alcanza para pagar el alquiler. ¿Eso qué es? Eso no es nada, eso se va a pagar. ¿Y yo por qué voy a achicopalarme, como dicen mis hermanos mexicanos? ¿Por qué me voy a deprimir si he sido comprado? Valgo la sangre de Cristo. ¿Por qué voy a ser esclavo de lo material cuando hay una nueva Jerusalén que me espera? Trabajaré para pagar mis cuentas, pero yo no voy a vivir como los incrédulos, que si hago una comparación magistral, los puedo comparar que son pollos, porque tienen una vista corta. Yo soy águila. Hay una diferencia entre el pollito y el águila, pero no entiendo la doctrina, entonces vivo como pollo, pero soy águila. Ese es lo importante de que hace la Biblia, lo que hace Proverbios, y Salomón nos dice de qué pasa, para qué son los proverbios cuando los leemos, cuando los meditamos. No es simplemente leerlo, no, es meditar. ¿Qué significa eso? Aquí estamos hablando de la sabiduría. Para entender sabiduría son los proverbios, para que entiendas qué significa el temor a Jehová, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada, y entender doctrina. Hermanas y hermanos, hay un descanso cuando usted entiende la doctrina. Son 3 niveles. Empezamos en el cristianismo como niños, queremos devorarnos la Biblia, la leemos desde Génesis al Apocalipsis y leemos comentarios, y luego llegamos a jóvenes que nos volvemos defensores de la verdad y leemos un par de libritos y ya creemos que somos un Martín Lutero, un Calvino, y ya pensamos que somos un león de la teología reformada y que vengan secuestros. Pregúntame, carnal, como dicen, ¿verdad? Pregúntame. ¿Qué quieres saber? ¿Escatología? ¿Cristología? ¿Qué quieres? Ese es un jovencito que tiene la palabra, ha vencido al maligno. Ya no cualquiera lo engaña porque conoce, pero no descansa, no la disfruta. Tiene que ir a más allá, tiene que madurar. Os escribo a vosotros, padres, dice Juan, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ya hay madurez, ahora ya no solo soy así un apasionado por las doctrinas y las doctrinas de la gracia y las doctrinas de la Biblia, sino que ahora la disfruto, descanso, es un deleite, es un placer para mí. Ahora voy por ahí, hablo y digo, Cristo salva, y le digo a los pecadores, están bajo la ira de Dios, pero de lo profundo de mi corazón lo digo, y Dios lo sabe, con tristeza, que no me deleita, no me da placer decirle a alguien para dónde va, sino que
como alguien que ha experimentado el perdón, alguien que sabe que es la ira de Dios, que la conoce y que escucha los gritos en la cruz de alguien que la recibió en mi lugar y lo valoro y por eso voy por allí y no tengo miedo a predicarla, que sea rechazado, aunque no sea popular. No me importa que no sea popular, lo que yo quiero es que las almas perdidas conozcan el glorioso evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. De ahí lo demás es teoría, de ahí lo demás es invento del hombre. Si no hay salvación, no hay evangelio entonces correcto. El evangelio correcto que te presenta al Dios de la Biblia, que te presenta al Cristo que murió en tu lugar y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que te da el Espíritu Santo y que te hace nacer de nuevo y que te preserva y que te garantiza que te va a glorificar y que te forma a la semejanza de Él. Ese es el evangelio que te impacta, que te sacude, que te sostiene en los momentos de adversidad. Eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos. Entonces llegar a ese deleite. Y ahí estamos viendo la sabiduría que Salomón describe para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Pero vea dónde resume todo esto. ¿A dónde termina? Usted puede ir a cualquier universidad, compre todos los libros que quiera, pero esto no va a penetrar en usted si no es este principio el primero en su vida. ¿Y qué dice? Todo eso lo resume Salomón y dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Y qué? Y la enseñanza. Oiga, los insensatos desprecian la sabiduría. Pero la sabiduría clama en las puertas de las calles y da su voz. Simple, a vosotros alzo mi voz. ¿Hasta cuándo, oh simple? A los perezosos clama la sabiduría. A los condenados clama. Condenados, pecadores que van para el infierno, vengan. Venid a mí, dice la sabiduría. Venid a mí, a los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Solo estoy introduciendo, quiero leer el texto para que usted vea la sabiduría de Jesús en Lucas. Lucas 6:36. Y les decía una parábola. Así luce la sabiduría, hermanos, de Jesús. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Me gusta porque la Biblia te pone a pensar. Esto es maravilloso, este libro. Este libro produce en uno vida. Ya encontrás esta palabrita y Jesús te dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Sí, tiene razón. ¿Cuánto has visto un ciego guiando a otro ciego? En mi trabajo que yo hago, aparte de la predicación y servir como pastor, pues trabajo en la industria de lo que es el transporte. Y yo brego con los ciegos. Y es impresionante la habilidad que tienen. Pero a veces hay ciegos que me dicen: ¿me puede llevar hasta la puerta? Y son personas muy inteligentes, personas que trabajan en el gobierno, en el City Hall de Boston. Me impresionan, pero la parte esa siempre me impacta cuando estas personas me dicen: ¿me puede ir a poner a la puerta? Lo voy a tomar del hombro. Y ahí van. Y yo voy caminando y recordando lo que Jesús: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Vea que este ciego necesita de alguien que pueda ver. Porque él quiere estar seguro, no quiere tropezar. Entonces, hablando de la religiosidad, de los religiosos que están ciegos, que no tienen a Cristo. Entonces dijo él: déjanos que esos ciegos guíen a ciegos, todos van a caer en el mismo hoyo. Pero si tú tienes ojos, ¿por qué te vas a dejar guiar de un ciego? Si tenés vista. Ahí viene la sabiduría. Cuando viene alguien y te quiere enseñar de Dios, pero es un insensato que menosprecia la sabiduría y la enseñanza, ¿quién te podrá enseñar algo que no ha aprendido? ¿Quién te podrá dar algo que no tiene? Es lógico. Entonces dice: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. Esta es una postura. Allá en la universidad dice que el estudiante supera al maestro.
Todo estudiante tiene allá una postura, dice, es que el estudiante, no, aquí dice Jesús que no lo puede superar. No lo puede superar porque el maestro es maestro. Usted puede llegar, dice que si usted se capacita, bástale llegar a ser, pero no lo va a poder superar porque cada quien tiene su gracia. Es imposible. Pero allá afuera la mentira es, no, el estudiante supera al maestro. Aquí dice Jesús que no. Aquí lo dice. El discípulo no es superior a su maestro. No es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado, el que esté dispuesto a aprender de su maestro, será como su maestro. Ahí está el modelo. ¿Por qué usted dirá eso? Bueno, porque en la cultura judía el discípulo tenía que aprender no solamente la teoría, sino el carácter del maestro, su conducta. Se embarcaba, dormía, vivía. Por eso es que Jesús tomó a estos hombres y vivieron con él, porque debían de ver cómo él se acostaba, cómo inclusive cómo iba a hacer sus necesidades, cómo hablaba, cómo se comportaba. Todo tenían que ir anotando. Y si eran diligentes, entonces Jesús dice, si son perfeccionados, serán. Su recompensa es que van a ser como su maestro. Por eso es que a los cristianos en Antioquía se les llamó cristianos, porque dicen que se les conocía que habían estado con Jesús. Se les notaba que se parecían en algo a Jesús. La gran pregunta es, si Jesús es la sabiduría y esa sabiduría está dentro de nosotros, ¿se podrá decir de nosotros que hemos estado con Jesús? Que Dios nos ayude. Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.